Imagina que estás scrolleando TikTok a altas horas de la noche cuando un video aparece en tu feed. Al principio parece un clip raro más, pero entonces te golpea. Lo que estás viendo no es una tendencia, es algo mucho más oscuro. Desde valijas con contenidos aterradores, hasta desapariciones que captivaron a millones, hasta misterios virales que terminaron de las formas más inesperadas. Hoy nos vamos a meter de lleno en algunos de los misterios más perturbadores de TikTok. Asegúrate de darle like al video y suscribirte al canal. Y arrancamos. El caso Gabby Petito. Gabrielle Vanora Gabby Petito era una blogger de viajes de 22 años de Blue Point, Nueva York, que había construido una presencia en redes sociales documentando su vida en distintas plataformas junto a su novio Brian. Los dos estaban juntos desde 2019 y ya estaban comprometidos. Gabby atrajo a miles de seguidores, especialmente mujeres jóvenes interesadas en el estilo de vida de vivir en una van. El 2 de julio de 2021, Gabby y Brian salieron de Nueva York en una van Ford Transit Connect blanca del 2012, adaptada para vivir adentro, arrancando un viaje de 4 meses por todo el país para visitar parques nacionales mientras documentaban sus aventuras en redes sociales. Empezaron visitando Monument Rocks en Kansas y el Parque Nacional Great Sand Dunes en Colorado. Gabby publicó una foto en Kansas con el epígrafe: "No hay lugar como el pequeño hogar que construimos". Para el 16 de julio ya habían llegado al Parque Nacional Zion, donde estaban acampando con un calor de casi 40 grados y tormentas eléctricas, con el viaje marchando según lo planeado. Sus publicaciones atraían a miles de fanáticos entusiasmados con su estilo de vida que interactuaban con todo lo que subían. Todo parecía idílico, pero como pasa tan seguido en estos casos, detrás de escena la cosa era muy diferente. El 12 de agosto de 2021, alrededor de las 4:30 de la tarde, la policía respondió a un llamado al 911 por un incidente de violencia doméstica. Un testigo vio a una pareja cerca del Parque Nacional Arches donde, según él, el chico le estaba pegando a la chica varias veces. Pasé manejando y el tipo le estaba pegando a la chica. Nos detuvimos. Ellos corrían de un lado al otro de la vereda. Él o ella se subió al auto y se fueron. La policía interceptó su van después de verla excediendo la velocidad, subiendo un cordón y manejando de forma errática en general. Y encontraron tanto a Gabby como a Brian con lesiones visibles y a Gabby llorando sin parar en el asiento del acompañante. De las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales, podemos ver que Gabby les dijo que... El testigo del 911 sí reportó que Brian le estaba pegando a Gabby, pero la policía clasificó a Gabby como la agresora principal después de que ella admitió haberlo abofeteado primero. Un oficial escribió en su reporte que ella no podía respirar con normalidad ni armar una oración sin tener que secarse las lágrimas, limpiarse la nariz o frotarse las rodillas con las manos. El hombre intentó crear distancia diciéndole a Gabby que se fuera a caminar para calmarse. Ella no quería separarse de él y empezó a bofetearlo. Él le agarró la cara y la empujó hacia atrás mientras ella lo presionaba contra él y la van. Los separaron por esa noche. Brian se quedó en un hotel pagado por el Grupo de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica, mientras Gabby se quedó en la van. Ninguno de los dos quiso hacer una denuncia, así que la policía lo registró como una crisis nerviosa en lugar de violencia doméstica, lo cual habría requerido un arresto. Después de este incidente, Gabby siguió publicando con normalidad, pero en su última publicación de Instagram el 25 de agosto en el Parque Nacional Grand Teton, los seguidores notaron que no puso su etiqueta de ubicación habitual y que tenía el pelo nuevo, rubio. La última vez que su madre habló con ella fue 1 o 2 días antes de esa publicación, y Gabby le contó que estaban dejando Utah para ir al Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, la última comunicación verbal confirmada con su familia. Los mensajes de texto continuaron hasta el 30 de agosto, pero su madre empezó a sospechar del tono y la forma en que estaban redactados. Uno simplemente decía, "sin señal en Yosemite", lo cual se sentía raro y fuera de lo normal para ella. Aún más inquietante fue un mensaje en el que Gabby se refería a su abuelo como Stan, en lugar de abuelo, un nombre que nunca antes había usado para él. El 1 de septiembre, Brian regresó solo a la casa de sus padres en Northport, Florida, en la van de Gabby y sin ella, lo cual generó alarma de inmediato entre los miembros de su familia. Durante 10 días, Brian y su familia rechazaron todos los intentos de los padres de Gabby de preguntar sobre su paradero, llegando incluso a contratar un abogado y mantener un silencio absoluto a pesar de los desesperados ruegos. El 11 de septiembre, su familia la reportó oficialmente como desaparecida. A las pocas horas de que la noticia se hiciera pública, los usuarios de TikTok empezaron a hacer videos sobre el caso, con el hashtag Gabby Petito, acumulando más de 500 millones de vistas.
Una de las primeras creadoras importantes en hablar del tema fue Paris Campbell, una comediante y creadora de contenido con más de 150,000 seguidores, que publicó un cartel de persona desaparecida. Llegó a crear más de 40 videos en TikTok sobre el caso, incluyendo análisis detallados de los feeds de Instagram de la pareja y reconstrucciones de la línea de tiempo. Los usuarios iniciaron sus propias investigaciones examinando cada detalle posible que podían encontrar, incluyendo marcas de tiempo, ubicaciones, e incluso los fondos de las imágenes en busca de posibles pistas. Muchos de ellos se enfocaron en el llamado de violencia doméstica mencionado anteriormente. Un gran avance llegó cuando Miranda Baker, una estudiante de la Universidad de Wisconsin, publicó una serie de TikToks el 17 de septiembre, afirmando que ella y su novio habían levantado a Brian en auto el 29 de agosto en el parque Grand Teton. Lo encontraron solo alrededor de las 5:30 de la tarde cerca de Coulter Bay, donde ofreció una cantidad sospechosamente alta de $200 por apenas un viaje de 16 kilómetros. Brian aparentemente les contó que había estado acampando solo durante varios días sin su prometida, y que Gaby estaba trabajando en su página de redes sociales de vuelta en la van. Cuando Miranda mencionó que iban rumbo a Jackson Hole, Brian de repente se puso muy nervioso, exigió que lo dejaran bajar del auto y dijo que buscaría a alguien más con quien hacer dedo. Con muy buen criterio, ella incluyó mapas detallados con exactamente dónde recogieron y dejaron a Brian, cerca de Jackson Dam. Y también señaló que él no parecía sucio y tenía una mochila vacía a pesar de supuestamente haber estado acampando varios días. A los pocos días de publicar los videos, fue contactada por el FBI, que confirmó que potencialmente estaban usando su información para reconstruir la línea de tiempo. La pista final llegó desde YouTube. Jen y Kyle Bethune, una familia de creadores de contenido del estilo de vida en van conocidos como Red, White and Bethune, también estaban documentando sus viajes por el Parque Nacional Grand Teton, más o menos en la misma época que Gaby y Brian, el 27 de agosto, aproximadamente a las 6 de la tarde. La pareja estaba buscando un lugar para acampar cuando su cámara GoPro captó accidentalmente imágenes de una van blanca con patentes de Florida en una zona remota, la van de Gaby y Brian. Los Bethune iban a saludar a sus compatriotas de Florida, pero decidieron no hacerlo porque la van parecía oscura y abandonada, sin nadie visible. No fue hasta el 18 de septiembre, cuando finalmente vieron la cobertura mediática de la desaparición de Gaby, que Jen se dio cuenta de la importancia de sus imágenes. Describió el momento en que cayó en la cuenta así: de inmediato sentí un escalofrío que me heló los huesos. Salté y corrí a mi laptop. Vi el resto de mis imágenes. Y efectivamente, su van estaba en el video. De inmediato subieron el video a YouTube mostrando la ubicación exacta donde el cuerpo de Gaby sería encontrado apenas unos días después, a menos de 300 metros de donde su van fue capturada en su GoPro. El 19 de septiembre, el FBI, basándose en el video de YouTube y otras pistas de redes sociales, encontró restos humanos que coincidían con Gaby Petito. Fueron hallados en el Bosque Nacional Bridger-Teton, aproximadamente 3 semanas después de su última comunicación conocida. Había muerto a causa de traumatismos por golpes en la cabeza y el cuello, con estrangulamiento manual, confirmando oficialmente su muerte como homicidio. 6 días antes de que encontraran el cuerpo, Brian le había dicho a sus padres que iba a hacer una caminata en... ni voy a intentar pronunciar el nombre de ese parque en Florida. Y nunca regresó. Sus padres esperaron 4 días enteros antes de reportarlo como desaparecido, algo que mucha gente en internet encontró increíblemente sospechoso. Se emitió una orden de arresto federal contra Brian 4 días después de encontrar el cuerpo, no por el asesinato, sino por uso no autorizado de la tarjeta de débito de ella. Había realizado retiros que sumaban más de $1,000 después de su muerte. El 20 de octubre, un mes y una búsqueda exhaustiva después, los restos esqueléticos de Brian fueron encontrados en el Parque Ambiental Miyaka River. Los informes de autopsia confirmaron que había muerto por una herida en la cabeza, y se encontró un cuaderno cerca de sus restos. En él había una confesión escrita que termina con sus planes de suicidarse. Los expertos, sin embargo, creen que lo que escribió era simplemente un intento de justificar sus propias acciones, y que era alguien que no quería hacerse responsable de lo que había hecho. Los investigadores del FBI sí reconocieron que las redes sociales jugaron un papel muy crucial en el caso, con el agente especial Snyder, declarando que la participación del público fue invaluable. Después, el caso se convirtió en el centro de un intenso debate sobre el fenómeno conocido como el síndrome de la mujer blanca desaparecida. Básicamente, el término se usa para describir la desproporcionada atención mediática que reciben los casos de personas desaparecidas que involucran a mujeres o chicas jóvenes, atractivas, blancas y de buena posición económica, mientras que otros casos que no encajan en esa descripción apenas reciben atención.
Aproximadamente 710 casos similares de personas indígenas desaparecidas fueron reportados entre 2011 y 2020, lo que muestra la enorme diferencia en cobertura. Solo un dato interesante al margen. El padre de Gabby, Joseph Petito, reconoció posteriormente ese efecto y desde entonces ha usado su plataforma para abogar por más atención hacia los casos de personas desaparecidas de grupos minoritarios. La familia de Gabby presentó varias demandas. Una fue contra el patrimonio de Brian por muerte injusta, lo que resultó en una indemnización de $3 millones. Brian no tenía muchos bienes, así que no se sabe cuánto recibió realmente la familia. También demandaron a los padres de Brian y a su abogado, alegando dolor y angustia emocional por haber guardado silencio. Y eso se resolvió tras una mediación. Los términos no fueron divulgados. Por último, también presentaron una demanda por $50 millones por muerte injusta contra el Departamento de Policía de Moab. Incluía acusaciones de que el oficial Eric Pratt admitió que sabía que Brian era una amenaza pero decidió ignorar la ley, y que el departamento no siguió su propio protocolo de evaluación de riesgo de muerte. Fue desestimada en noviembre de 2024, citando la ley de inmunidad gubernamental de Utah, aunque sí se reconoció que el caso cumplía con el estándar inicial según el cual la conducta de los oficiales podría haber contribuido a su muerte. El caso de Nicola Bulley. Como vimos en el caso anterior, las redes sociales pueden ser de gran ayuda para resolver crímenes, o al menos para llamar la atención sobre ellos. Pero claro, la gente puede pasarse de la raya, como ocurrió con la desaparición de Nicola Bulley. Nicola Bulley, una asesora hipotecaria de 45 años y madre de 2 hijas, dejó a sus hijas en la escuela en el pueblo de St. Michael's, en Lancashire, Inglaterra. Era viernes 27 de enero de 2023. Luego salió a su caminata habitual con su perra, Willow, aproximadamente a las 8:40 de la mañana. Todo parecía normal. Mandó un correo a su jefe a las 8:53 y un mensaje a su amiga a las 8:57, planeando organizar una tarde de juegos para sus hijos más adelante esa semana. A las 9:01 se unió a una llamada de conferencia de trabajo mientras paseaba a su perra, con la cámara y el micrófono apagados como de costumbre. El último avistamiento confirmado de Nicola fue aproximadamente a las 9:10 de la mañana en el campo alto junto al río Wire, donde un testigo la vio paseando a Willow sin correa y con apariencia normal. A las 9:20, rastreando la ubicación de su teléfono, encontraron que estaba cerca de un banco junto al río. Y a las 9:30, aunque la llamada ya había terminado, su teléfono seguía conectado al sistema. 13 minutos después, un paseador de perros encontró su teléfono, aún conectado a la llamada del equipo en un banco junto al río, con la perra de Nicola cerca. El arnés y la correa del perro estaban en el suelo, y lo más importante, no estaban mojados y no mostraban ninguna señal de haber estado en el agua. De inmediato llamaron a la policía de Lancashire, que clasificó a Nicola como una persona desaparecida de alto riesgo, y lanzó una operación de búsqueda sorprendentemente grande, con buzos policiales, helicópteros, perros rastreadores, drones, equipos de la Guardia Costera y cuerpos de bomberos trabajando juntos. En menos de 24 horas, gracias a la fuerte respuesta policial, las redes sociales se enteraron y se obsesionaron con la misteriosa desaparición. Durante las primeras 3 semanas de búsqueda, los videos con el nombre de Nicola como hashtag acumularon más de 270 millones de vistas solo en TikTok. La BBC lo describió como un nivel de interacción en redes sociales que solo se había visto en casos de alto perfil como el secuestro y asesinato de Sarah Everard, pero comprimido en un periodo de tiempo mucho más corto. Así que los autodenominados detectives se pusieron manos a la obra y empezaron a lanzar teorías conspirativas a toda velocidad. La corresponsal de desinformación de la BBC, Mariana Spring, documentó cómo el algoritmo de TikTok estaba diseñado específicamente para promover estas teorías conspirativas, sin ninguna base entre los usuarios interesados, amplificando la cantidad de noticias falsas a una velocidad imposible de controlar. Estas teorías realmente no tenían ninguna base. Una sugería que sus amigos y familiares eran actores de crisis, personas que supuestamente son contratadas para fingir tragedias. Otra, particularmente viral, sugería que su desaparición había sido montada por el gobierno del Reino Unido para distraer a la gente de otros problemas políticos. Y una teoría incluso cuestionaba si Nicola era siquiera una persona real, diciendo que toda la familia había sido inventada de la nada. Lo peor de todo fue que muchos videos en TikTok apuntaron contra los amigos de Nicola que en redes expresaban sus deseos de que regresara sana y salva, tachándolos de actores de crisis, causándoles un trauma genuino a personas que solo estaban tratando de sobrevivir la pérdida de un ser querido.
A medida que el frenesí alcanzaba nuevos niveles, usuarios de TikTok empezaron a viajar al pueblo en persona para actuar su propia fantasía de detective y grabar videos para sus seguidores. Los residentes locales reportaron ver grandes multitudes de personas llegando con cámaras y teléfonos, intentando trepar cercas, incluso trayendo a sus hijos, y en general tratando el lugar de una tragedia como si fuera un sitio turístico. Se puso tan mal que la policía de Lancashire tuvo que emitir una advertencia de dispersión de 48 horas, lo que significaba que los oficiales podían ahora mover a la fuerza grupos de personas que se reunían para hacer contenido. La policía describió estar inundada de información falsa, acusaciones y rumores, y la superintendente detective Rebecca Smith declaró que nunca había visto nada parecido en sus 29 años de servicio policial. Señalaron específicamente a los TikTokers que estaban jugando a ser sus propios detectives privados, afirmando que estaban frenando activamente su investigación. El ex comisionado de policía y crimen de Dorset, Martin Underhill, advirtió que este era el primer caso de persona desaparecida que había visto estos niveles de comportamiento tóxico en redes sociales, y que superaba todo lo que había ocurrido en otros casos, como el de Sarah Everard, por ejemplo, un youtuber de 36 años llamado Dan Duffy, que también tenía presencia activa en TikTok, se convirtió en uno de los autodenominados detectives más conocidos. También viajó a St. Michael's on Wire para buscar pistas. En videos publicados en su cuenta, admitió haber estado en los jardines traseros de casas ajenas de noche con linternas e intentado registrar propiedades privadas sin permiso. Incluso intentó entrar a una casa abandonada donde Nicola fue vista por última vez mientras lo transmitía en vivo por TikTok. La policía ya había registrado esa casa 3 veces para ese momento. El 15 de febrero, Duffy fue arrestado y recibió una condena fija por provocación o incitación a la violencia. En su arresto, que también filmó, se quejó de no tener libertad de expresión y afirmó que solo estaba intentando ayudar a encontrar a Nicola. Tras su arresto, TikTok le prohibió la cuenta de forma permanente. Luego emitieron un comunicado diciendo que sus pensamientos estaban con la familia y amigos de la señora Bully, y que estaban movilizando recursos para monitorear la conversación en evolución sobre el caso. Anunciaron que estaban tomando medidas contra las violaciones de sus normas comunitarias, incluyendo la eliminación de contenido y cuentas, y la limitación del alcance de cierto contenido, haciéndolo no apto para recomendación en el algoritmo de su feed para ti. A pesar de todo esto, los investigadores encontraron que básicamente no hubo ningún cambio, y que los usuarios seguían recomendando teorías conspirativas polémicas sobre el caso. Además, este tipo de contenido funcionaba mucho mejor en su plataforma en comparación con otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Mientras tanto, la policía trabajaba arduamente y aproximadamente 3 semanas después, el 19 de febrero, la policía de Lancashire recibió reportes de que alguien había encontrado el cuerpo en el río Wire, aproximadamente 1,5 kilómetros aguas abajo de donde fue vista por última vez. Lo encontraron 2 paseadores de perros, poniendo fin a una búsqueda de 23 días. Al día siguiente, la policía confirmó formalmente que habían identificado el cuerpo como el de Nicola Bully, pero por supuesto, algunos usuarios en redes sociales se negaron a aceptarlo. El lugar donde fue encontrado era una zona que había sido registrada múltiples veces tanto por buzos policiales como por un equipo de búsqueda privado, lo que generó varias preguntas. El equipo de búsqueda privado fue contratado por la familia de Nicola, Peter Faulding, un experto en buceo de 61 años de Specialist Group International. Fue convocado para ayudar en la búsqueda con equipos de sonar especializados. Se convirtió en una figura algo polémica después de afirmar públicamente que la policía tenía equipo de buceo poco sofisticado y que era muy poco probable que encontraran un cuerpo, y algunos usuarios le tenían más confianza a él que a la policía. Además, llegó a decir que Nicola categóricamente no estaba en la zona donde la policía creía que había caído, asegurando que, si Nicola estuviera en ese río, yo la habría encontrado. Te lo garantizo. Esto, por supuesto, se convirtió en el punto central de muchas nuevas teorías conspirativas, mientras las redes sociales se llenaban de explicaciones alternativas. Más tarde, él mismo dijo que en realidad había encontrado el cuerpo el 7 de febrero, apenas 11 días después de su desaparición, pero la policía se había negado a permitir que sus buzos investigaran. Una revisión independiente criticó su rol, diciendo que sus actividades en realidad generaron obstáculos para la investigación y que algunas de sus declaraciones en los medios no coincidían con lo que realmente había ocurrido. Si recuerdan, la policía clasificó este caso como un caso de persona desaparecida de alto riesgo, lo cual era ciertamente inusual, ya que inicialmente no revelaron por qué era así. El 15 de febrero, tras enfrentar una intensa presión mediática sobre su investigación, Lancashire reveló públicamente que Nicola
había estado lidiando con problemas de alcohol y perimenopausia, en un intento de contrarrestar la especulación en redes sociales y también explicar por qué había sido clasificada como de alto riesgo. Aparentemente también habían respondido a un llamado por preocupación sobre su bienestar en la casa de Nicola el 10 de enero, apenas semanas antes de su desaparición. La decisión de divulgar esta información fue ampliamente criticada, ya que los usuarios argumentaron que parecía una forma de culpar a la víctima y que era irrelevante para los esfuerzos de búsqueda. Algunos también dijeron que era evitable e innecesaria, aunque fuera legal, y que contribuyó a una pérdida de confianza pública. La familia de Nicola también quedó consternada con esta revelación, pero sus súplicas fueron en gran medida opacadas por el debate que seguía en redes sociales. La investigación oficial sobre la muerte de Nicola comenzó el 26 de junio. El médico forense declaró que había un solo propósito: disipar rumores y sospechas, y que solo se basaría en fuentes confiables, en lugar de en teorías planteadas por quienes contribuyen a los foros de redes sociales. La patóloga del Ministerio del Interior, la doctora Alison Armour, testificó que Nicola había muerto por ahogamiento y que no había evidencia de la participación de terceros, yendo directamente en contra de muchas de las teorías conspirativas en TikTok. El experto en ahogamiento, el profesor Michael Tipton, explicó que entrar en agua fría puede causar una incapacitación bastante rápida en 20 a 30 segundos y que apenas 2 respiraciones de agua pueden ser letales. En Inglaterra hace mucho frío y ese día el agua estaba a solo 3 grados Celsius. Hubo 2 testigos que aparentemente escucharon un grito esa mañana, pero ambos dieron horarios contradictorios, y el médico forense concluyó que el grito probablemente se escuchó después de que Nicola ya había muerto. Las pruebas toxicológicas tampoco mostraron ningún rastro de alcohol en el cuerpo de Nicola, solo niveles terapéuticos de medicación recetada, por lo que habría estado en un estado mental normal. A pesar del fallo oficial, los detectives aficionados continuaron debatiendo y cuestionando los hallazgos de la investigación, con contenido que se seguía creando meses después de la resolución. Claramente, las redes sociales fueron las responsables de haber perturbado gravemente la investigación. Teorías inútiles y creadores de contenido delirantes y ávidos de atención intentaron sacar provecho de una muerte trágica. Todo por unas cuantas vistas. La policía podría haber manejado las cosas mejor, ya que un revisor encontró que habían fallado en informar adecuadamente a los medios de comunicación tradicionales, lo que generó un vacío de información que permitió que las ocurrencias de las redes sociales se descontrolaran. Al final, este caso se convirtió en un punto de inflexión y una lección sobre cómo la policía debería manejar los casos de alto perfil de personas desaparecidas en esta nueva era digital, donde cualquier cosa puede volverse viral. El caso puso de relieve un problema serio y creciente de interferencia de las redes sociales, demostrando que si bien la atención puede ser útil, también puede ser destructiva. Los asesinatos de las valijas. Las tendencias de TikTok parecen tomarse el mundo a veces, con todo el mundo participando, desde tu amigo hasta tu abuela. Uno de esos fenómenos globales fue una aplicación viral de exploración llamada Randonautica. Randonautica básicamente genera coordenadas GPS aleatorias para que sus usuarios visiten, promocionándola como una forma de explorar y escapar de la rutina de la vida cotidiana, especialmente durante la pandemia, cuando fue lanzada por primera vez. Acumuló más de 10 millones de usuarios para julio de 2020, con el hashtag Randonautica superando las 150 millones de vistas en TikTok. El 19 de junio de 2020, 3 adolescentes probaron esta tendencia viral, y la app los dirigió a la playa Alki en el oeste de Seattle, específicamente a un lugar llamado Duwamish Head. La gente normalmente no visita esa zona para nada, lo que muestra cómo la app está diseñada para sacar a las personas de sus realidades predeterminadas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro rápidamente. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, el trío vio una valija negra entre las rocas en la orilla del agua. Al principio, bromeando, pensaron que podría ser dinero o un tesoro, pero cuando usaron un palo para abrirla, los golpeó un olor horrible. Dentro de la valija, había una bolsa de basura negra con restos humanos desmembrados. Llamaron al 911 de inmediato y esperaron hora y media que llegara la policía mientras la marea amenazaba con llevarse la evidencia. Los adolescentes habían filmado todo esto y lo publicaron en TikTok. Poco después, la policía encontró más restos humanos, y un par de días más tarde, otra valija fue encontrada cerca del río Duwamish. Los cuerpos tenían múltiples heridas de bala, y fueron identificados más tarde como Jessica Lewis, de 35 años, madre de 4 hijos, y Austin Cash Werner, de 27 años. Los dos llevaban 8 años en pareja. Según la tía de ella, eran personas ordinarias y amables que genuinamente se querían mucho.
Estaban alquilando una habitación en el piso de arriba de la casa de su casero, Michael Dudley, en Burien, Washington, pagando $1,500 solo por un cuarto. Estaban pasando por algunas dificultades económicas y no podían costear un departamento completo en el mercado inmobiliario extremadamente caro de Seattle, por lo que dependían completamente de la buena voluntad de su casero. La última vez que sus familiares los vieron con vida fue en Renton, un suburbio de Seattle, antes de que desaparecieran el 9 de junio. Su última actividad conocida fue una llamada telefónica de su casero a las 7 de la tarde de ese día. Alrededor de esa misma hora, ambos fueron asesinados a tiros sin piedad por su casero. Jessica murió por múltiples heridas de bala y Werner por una herida de bala en el torso. Michael Lee Dudley, de 62 años al momento del asesinato, era un anfitrión de Airbnb amigable y atento que tenía varias propiedades en el suburbio de Burien, en Seattle. Con frecuencia ayudaba a sus inquilinos llevándolos en auto a entrevistas de trabajo. Por ejemplo, en realidad su personalidad era la de Jekyll y Hyde. Los ex inquilinos lo describían como alguien con tendencias violentas ocultas bajo la apariencia de un hombre mayor y amable. Su exnovia reveló que fue abusivo durante su relación de 14 años, que fue intermitente, y que de hecho fue arrestado por agresión en 2016. También tenía un historial de otros delitos menores como robo de autos y ocultamiento de armas. Un testigo dijo que una vez golpeó a un perro hasta matarlo por intentar atacar a sus gallinas, y luego le mintió al dueño del perro después de matarlo. Al parecer, le dijo a alguien que no había diferencia entre el reino del bien y el del mal. O sea, no era exactamente una gran persona. Supuestamente Dudley se enojó con Jessica y Austin por sus pagos de alquiler, y creía que le estaban robando. Alrededor de las 7 de la tarde del 9 de junio de 2020, los vecinos escucharon disparos dentro de la casa y una voz masculina suplicando: «No hagas esto, nos vamos a ir nomás». Cuando la policía llegó al lugar, no encontró a nadie en casa, y Dudley no pudo explicar después por qué no habría abierto la puerta. Antes de ser arrestado, 2 meses después, había limpiado su casa, incluyendo reparar y pintar encima de los agujeros de bala en su departamento. Aún así, la policía encontró sangre en cada habitación, y los agujeros de bala en el dormitorio de arriba donde vivía la pareja. Sin embargo, no pudieron encontrar el arma usada para dispararles. Uno de los testigos clave, J.L. León, vio un cuerpo en la casa de Dudley la noche del 9 de junio, con Dudley teniendo los anteojos rotos y sangre por toda la mano. También había extendido sábanas en el sótano, y cuando León le preguntó a Dudley qué había pasado, respondió: «Pongámoslo de esta forma, su arma falló y la mía no», cuando la policía inició una investigación por homicidio. Descubrieron que el teléfono de Dudley hizo ping una sola vez en 3 meses, cerca de la playa Alki, el 18 de junio, un día antes de que se descubrieran las valijas. Fue arrestado el 19 de agosto de 2020 y acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado mientras portaba un arma de fuego. La defensa fue extremadamente débil. El abogado defensor de Dudley argumentó que en realidad otras personas habían cometido el crimen y que Jessica y Austin le tenían miedo a personas que anteriormente los habían amenazado a punta de pistola en la casa de Dudley. El jurado obviamente lo encontró culpable, y el juez lo condenó a 560 meses de prisión, señalando el desprecio y la falta total de respeto hacia las víctimas. Y también, 560 meses equivalen a 46 años. No sé por qué lo pusieron en meses, es un poco raro, pero sí, equivale a 46 años. El video de los adolescentes se volvió viral casi de inmediato, alcanzando más de 30 millones de vistas y generando una enorme controversia. TikTok inicialmente se negó a eliminar el video, afirmando que no violaba sus normas comunitarias. La tía de Jessica contactó a TikTok repetidamente para pedir su eliminación, explicando que se estaban preparando para darles el último adiós a las víctimas y que querían que el video fuera eliminado por respeto a la familia y sus seres queridos, lo cual tiene sentido en mi opinión. Y lo peor de todo es que los hijos de Jessica y Austin habrían tenido que ver el contenido gráfico del asesinato de sus padres y vivir sabiendo que estaba permanentemente en Internet. Después de meses de presión tanto de la familia como de los medios, TikTok finalmente lo eliminó, pero sí plantea preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales. La familia habría tenido que revivir su pérdida cada vez que vieran el video, o que fuera compartido o comentado en línea. Los trolls están en todas partes, y la familia definitivamente se habría visto afectada negativamente por todo esto. Pero sí me parece raro cómo Randonáutica llevó a 2 cuerpos muertos. Muy raro. No sé si fue coincidencia, o sea, tenía que haberlo sido, pero es una situación muy extraña. Pero bueno, me alegra que el asesino de Jessica y Austin haya sido capturado.
la investigación de la alfombra enterrada de Katie Santry. ¿Cuántos de ustedes han visto esos videos en TikTok o Instagram donde muestran alguna abertura o puerta misteriosa? Detrás siempre hay algún secreto oscuro o misterio implícito. Pero por supuesto, eso solo se revelaría en la parte 2, así que definitivamente lo seguirías para enterarte. La mayoría de las veces es solo un video falso para conseguir algunas vistas, pero de vez en cuando aparece un video que al menos parece que hay algo detrás. Uno de esos videos fue hecho por la creadora de contenido Katie Santry, que tenía una casa en Columbus, Ohio. Se hizo noticia a principios de octubre de 2024, debido a algún video que publicó sobre algo inusual en su patio trasero. Ella y su novio estaban cavando para instalar una nueva cerca en su propiedad, cuando encontraron una alfombra enrollada enterrada varios metros bajo tierra. Obviamente, le pareció raro, y hasta bromeó con que podría ser un cadáver y que su casa iba a estar embrujada. Su primer TikTok viral al respecto fue cuando supuestamente empezaron a pasar cosas paranormales en su casa, como la pantalla de su laptop misteriosamente rota, y objetos de la casa siendo movidos de lugar al azar poco después de desenterrar la alfombra. Sus seguidores, obviamente, se volvieron locos en la sección de comentarios, especulando que era evidencia de un asesinato cuyo espíritu ahora la estaba persiguiendo. En pocos días el video se volvió viral y el hashtag ¿Qué hay en la alfombra? Se hizo viral con decenas de millones de vistas en TikTok, mientras los seguidores exigían actualizaciones. Los detectives aficionados de internet hasta revisaron casos de alto perfil y le pidieron que excavara el lugar. Así que Santry primero llamó a la policía el 2 de octubre para que examinaran la alfombra. Sí vinieron, pero no había evidencia visible a simple vista. Así que decidieron no desperdiciar más recursos y le dejaron a Santry la tarea de averiguar. Ella lo compartió en TikTok, donde sus seguidores quedaron aún más intrigados. Entonces, por curiosidad propia y de sus fans, planeó su propia excavación con unos amigos. Pero de manera extraña, antes de que pudiera llevar a cabo su plan, recibió una llamada de un detective de homicidios y la policía volvió. Esta vez con investigadores forenses de verdad y perros cadáver. Perros entrenados para encontrar cuerpos. El día de la excavación, transmitió todo en vivo mientras los detectives, la policía y los perros llegaban a su casa. Cientos de miles de espectadores miraron, impactados, cuando descubrieron que ambos perros se sentaron directamente sobre el lugar donde estaba la alfombra enterrada, lo que generalmente significa que hay restos humanos presentes, y los perros lo detectaron. La policía cavó aún más profundo con equipo de excavación pesado, mientras Santry seguía transmitiendo en vivo. Al final, fue un poco decepcionante, porque la policía solo encontró la alfombra y pedazos de goma, que enviaron a los laboratorios forenses. Analizaron múltiples fragmentos de la alfombra y el suelo subyacente usando análisis de laboratorio, pero no encontraron restos humanos ni animales. Las autoridades confirmaron que no había ninguna preocupación criminal ni forense pendiente para Santry ni para su casa. Tampoco había casos de personas desaparecidas, homicidios abiertos o crímenes sin resolver en la zona. Y la policía no pudo encontrar ninguna actividad criminal vinculada a la alfombra. La policía de Columbus declaró que no tomarían ninguna medida adicional basándose en los resultados. Por suerte, no se había cometido ningún crimen, y el número de seguidores de Santry se disparó, llegando a más de 2 millones y recibiendo una atención masiva en redes sociales y canales de noticias. La propia Santry lo describió como la experiencia más absurda e insana de su vida. Por supuesto, muchos espectadores quedaron insatisfechos y especularon que tal vez los perros reaccionaron ante rastros menores de evidencia, como sangre de una hemorragia nasal o de animales. Se convirtió en un meme con muchos haciendo referencia al resultado final. Solo una alfombra con algo de goma, pero sin cadáveres. Otros fueron más escépticos y pensaron que todo había sido un engaño para llamar la atención como cualquier otro caso. Un usuario de Reddit, Laysom21, dijo esto cuando se publicó un artículo de noticias al respecto en el subreddit de Columbus. Armar una historia de terror era muy obvio que no iba a llevar a ningún lado. Tejió una narrativa fantástica a partir de una alfombra. No me sorprendería que ella misma haya movido las cosas. En definitiva, es mejor que no se haya cometido ningún crimen, aunque Santry seguramente habrá sacado bastante dinero de todo esto. Incluso empezó a vender mercancía y habló de arrancar su propio podcast de crimen real. Y bueno, con esto cerramos algunos de los misterios más perturbadores de TikTok. ¿Les gustaría que esto se convirtiera en una serie? Si es así, comenten abajo. Por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver hasta el final. Soy la voz del abismo y los veo la próxima. Chao.